Buenas mis hermanos, este es el video 1 de la clase número 4 y el tema que hoy vamos a estar tratando es lo que podemos aprender de cómo lo hizo la iglesia primitiva. El proceso de plantación de iglesias necesita unos principios y unos cimientos básicos para que podamos desarrollarlo. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia primitiva nos encontramos con el mejor de los ejemplos. Allí encontramos principios bíblicos fundamentales que deben estar siempre presentes, como les dije en la primera clase. Para mí son absolutamente necesarios si queremos nosotros desarrollar un proceso de plantación de iglesias a la manera de Dios y si queremos en verdad que la iglesia crezca siendo una iglesia con una dinámica sana, con una dinámica bíblica, con una dinámica cristocéntrica. Para todo eso es que es tan útil el libro de Hechos y yo les animo no solamente ahora a que ustedes puedan echarle un ojito, porque vamos a estar mirando solamente vamos a detenernos en algunos pasajes, en algunos versículos, pero el libro de los Hechos es un libro extremadamente rico, mis hermanos, en principios y en fundamentos, a través de los cuales nosotros podemos cimentar una iglesia lo más parecido al modelo de Dios, una iglesia genuina, verdadera, bíblica. Y por eso les animo a que ustedes puedan en sus tiempos libres empezar a recorrer, a leer, a meditar, a pensar y a encontrar muchísimos de esos principios que nos van a ayudar a habilitar y articular en una convivencia, no solamente en el proceso de plantación de iglesias, pero también como líderes dentro de nuestras congregaciones. Hay muchísimas cosas que nosotros no solamente podemos, pero deberíamos implementar, fomentar y procurar en cada una de nuestras congregaciones para que nuestras congregaciones sean ese cuerpo vivo que hable muy bien de quién es su cabeza. Entonces, entrando ya en el tema, quiero que por favor me acompañen a Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Por favor, tengan sus manuales y tengan también sus Biblias a la mano. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Estamos hablando del apóstol Pablo, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tengamos muy en cuenta esos 4 elementos. ¿Cuáles son? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esta porción o este texto pareciera ser muy corto, pero al mismo tiempo, a pesar de ser muy corto, es un texto que es bastante profundo en cuanto al contenido de los principios que nosotros debemos procurar implementar dentro de cada una de nuestras congregaciones. Lo primero que quería decirles es darles un contexto histórico, aunque yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen perfectamente. Jesús había muerto, había resucitado, ya había ascendido al cielo, y antes de que él ascendiera al cielo, él estuvo con sus discípulos, acuérdense, desde el camino de Emaús, aunque no se menciona quiénes eran. El Señor Jesús se dedicó por 40 días no solamente a darles pruebas indubitables de que él había resucitado, pero también a trabajar con cada uno de ellos, porque acuérdense, todos los discípulos salieron corriendo, muertos del temor, había mucha inseguridad, ellos tenían miedo. Y Jesús fue apareciéndose a cada uno de ellos y fue dando la provisión que cada uno de ellos necesitaba para que ellos pudieran seguir adelante. Dios había dejado un depósito ya en ellos y lo que hizo Jesús fue simplemente empezar a recordarles y a pasarlos por 40 días por todas las escrituras. De nuevo, aunque él había anunciado su muerte cuando él andaba entre ellos, ellos nunca lo entendieron o nunca quisieron aceptar la realidad de que Jesús iba a morir en la cruz. Y ahora, después de que él resucita, él se dedica a mostrarles cómo él desde el principio era ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que había venido aquí a la tierra con un propósito
y era el de traer salvación a todos nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, que no había ninguna otra forma a través de la cual nosotros pudiéramos ser salvos, sino escondidos en la obra de ese precioso Cordero de Dios. En medio de todo eso, ya Jesús asciende, les deja la gran comisión que ya la estuvimos estudiando y les dice, ustedes van a ser mis testigos. Viene el día del Pentecostés, durante la fiesta de Pentecostés, en donde estaban muchísima gente reunida. Ustedes saben que gente de muchos pueblos, de diferentes áreas de la tierra, venían y se congregaban para celebrar esa fiesta. Y en medio de esa fiesta, mientras que en ese aposento alto todos los seguidores de Jesús estaban dedicados a seguir estudiando las Escrituras y a orar unos por otros y a recordarse mutuamente todo lo que el Señor les había dicho y enseñado. Llega ese día y ustedes saben lo que pasa. Bien, desciende, dice que el Espíritu Santo como en forma de fuego y ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas. Ustedes saben, nosotros creemos que este fue un caso único, excepcional. La iglesia estaba empezando todo el proceso y necesitaba el mayor impulso. Habían gentes de diferentes naciones y todos estos hombres, todos los discípulos de Cristo empezaron a hablar en diferentes lenguas, lenguas humanas, lenguajes humanos, de ciertas áreas geográficas, de gente que estaba reunida ahí en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ellos empezaron a hacer? Ellos empezaron a proclamar y a ser testigos, simplemente a obedecer lo que el Señor les había encomendado. Algo que es bastante curioso es que en medio de este discurso que les da Pedro, es un discurso que muestra la absoluta llenura que tenía Pedro de la palabra del Señor, la maestría con que Pedro desenfundó la espada de la palabra y cómo en un discurso tan condensado los llevó a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta mostrarles de una manera indubitable que Él era el Mesías prometido al que ellos rechazaron y crucificaron en la cruz y que ellos necesitaban ser salvos. Y Él les dijo, ustedes necesitan ser salvos de esta perversa generación. Y aquí queremos entrar ya en materia. ¿Qué es una generación? Ustedes me dirán. Una generación, simplificándolo, es una cultura completa. Hoy se reconoce abundantemente que cada generación tiene características comunes de pensamiento, sentimiento y costumbres. Ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, porque todos nosotros pertenecemos a una generación, seamos más viejitos, edad media o jóvenes, todos nosotros pertenecemos a una generación y ustedes mismos se dan cuenta, uno creciendo en la casa con sus padres, con sus abuelos, se da cuenta cómo ha evolucionado y cómo las sociedades y las comunidades son dinámicas. ¿Se acuerdan de esa característica que mencionamos acerca de la comunidad? El dinamismo, pues estamos en permanente cambio y con cada generación esas sociedades van abrazando diferentes intereses, van teniendo nuevas necesidades y van apareciendo nuevas formas de pensar. Ese es el concepto de lo que podemos decir que es una generación completa. Es una cultura completa, valores completos, intereses nuevos, nuevos valores, todo en cierta manera vamos siendo modificado. Y con esas generaciones, por supuesto, nosotros tenemos que reconocer que cuando Pedro se estaba dirigiendo a cada uno de sus oyentes, él no solamente los veía como pecadores individuales, él también sabía que pertenecían a una comunidad que estaba apoyando cierto tipo de valores. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros en la generación en la que vivimos y en la comunidad donde vivimos, ustedes pueden determinar cuáles son los valores que ahorita tiene nuestra sociedad. Que nuestra sociedad ha ido cada vez más en declive y que nuestras sociedades y nuestras comunidades han ido abrazando y empezando a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No entro a profundizar en eso porque creo que todos ustedes me entienden. Entonces Pedro no sabía simplemente que no solamente se estaba
refiriendo al pecado específica de una persona, pero también que socialmente hay formas, estilos de vida, de pensar, de valores y todo eso que son perversos, son oscuros. Nuestras sociedades son oscuras. Vivimos en un mundo absolutamente saturado de perversidad y de maldad. Y de eso era de lo que Pedro estaba tratando de convencer o de anunciar, de decirles a cada uno de sus oyentes. Cada generación, con cada generación, el trabajo que nosotros tenemos que ir y hacer es decirles, hay dos maneras de vivir. Tú puedes vivir tu vida conforme a los patrones de esta sociedad que son oscuros y perversos, o por el contrario puedes aceptar y empezar a caminar y a vivir en unos patrones que son del reino de la luz, del reino del amor, del reino de la integridad y de la rectitud, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor y su Espíritu siempre va a estar moviéndose entre generación y generación para proclamar y mostrar y llevar la verdad al corazón de muchos. Y nosotros somos los instrumentos que Dios ha elegido para que lo hagamos. Sigamos adelante. Hay toda una lista de características y funciones de la iglesia primitiva. Yo les dije, tengan en cuenta esas 4 características. ¿Cuáles son esas 4 características? Que perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, que compartían el pan, que tenían comunión unos con otros, y que había muchísima también oración. Entonces vamos a desglosar un poquitico cómo era la dinámica social de estas primeras iglesias. Lo primero que tengo que decir y que ustedes tienen que también entender es que nosotros estamos hablando de que habían sitios de reunión donde grupos más grandes podían reunirse, pero acuérdense que en ese tiempo la iglesia no tenía los templos que nosotros tenemos. Entonces ellos se reunían o en lugares abiertos o quizás habrían lugares como el aposento alto donde podrían caber 100 personas, pero no creo que hubiera sitios mucho más allá para que ellos pudieran decir estamos en el templo. Realmente la dinámica a través de la cual ellos empezaron a propagarse fue generalmente en casas, en hogares, que abrían sus puertas para poder tener esa comunión y esa vida como cuerpo, como iglesia. El primer aspecto, la iglesia educó y entrenó a sus miembros. Acuérdense, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. De nuevo les digo, mis hermanos, este fue un pilar absolutamente fundamental para la iglesia primitiva y tiene que ser un pilar absolutamente fundamental y no negociable para cualquier iglesia o comunidad que nosotros queramos iniciar, y es dedicarse continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esta es un área que nosotros no podemos descuidar. Si ustedes se dan cuenta, habrían quizás transcurrido 6 o 7 años y acuérdense qué tipo de personas esta iglesia empezó a producir. Gente como Felipe, gente como Esteban. Ustedes lo ven, gentes llenas del Espíritu de Dios y de su palabra. Manejaban con idoneidad las escrituras, y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntarle. Nuestras iglesias tienen que ser comunidades del libro. ¿De cuál libro? De la Sagrada Biblia. Que estemos permanentemente dando oportunidades, fomentando el estudio de las escrituras, la proclamación de las verdades que encontramos en la palabra del Señor. Segundo, la iglesia se reunía con sus miembros constantemente. En sus manuales dice cada día. No podían separar o vivir separados los unos de los otros. No estamos hablando de que les estamos diciendo que sus comunidades tienen que reunirse todos los días, aunque sé que hay muchas comunidades, congregaciones que sí lo hacen. No creo que esta sea la idea que quiera transmitir el libro o que haya querido transmitir el libro de los Hechos. Hablaban de que estaban en una comunión y se relacionaban como miembros de un mismo cuerpo, se relacionaban permanentemente. Por supuesto que ellos
se reunían, pero como les digo, no podían reunirse todos. Imagínense esos 3.000 que se convirtieron ese día en Jerusalén. Imagínense tratar de reunirse con esos 3.000 más todos los demás que iban poquito a poquito añadiéndose. Hubiera sido absolutamente imposible, y más todos los días. Lo que ellos hacían era que se reunían, quizás un día se reunía el grupo de Juanchito, al día siguiente se reunía el grupo de Lupita, y eran grupos pequeños y estaban ahí, y en diferentes tiempos, en diferentes hogares, bajo diferentes líderes, bajo diferentes personas, pero estaban permanentemente reuniéndose, congregándose, procurando la comunión de los unos con otros. Entonces era muy dinámica el hecho de poder compartir los unos con los otros, de conocerse, de ser como una familia. Tercero, la iglesia procuraba que sus miembros se mantuvieran en relaciones de mutuo apoyo y compañerismo. Acuérdense en la iglesia, cuando empezaron a presentarse los primeros casos, habían muchas viudas y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia con generosidad empezó a ofrendar. ¿Para qué? Para suplir a las necesidades de esas viudas, tanto de personas judías como de griegos. Acuérdense que todos ellos estaban compartiendo. Hubo problemas, pero fueron problemas que se solucionaron a la luz de la palabra, porque siempre van a surgir situaciones. Acuérdense, Dios está tratando con todos nosotros que somos pecadores. Entonces, se trata de eso, de que en medio de esa dinámica, nosotros con la palabra del Señor y la ayuda del Espíritu Santo podamos ir solventando cada uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Pero ellos compartían el pan, se relacionaban, había un cuidado mutuo, ¿sí me entienden? En la medida en que había relación, en que había amor, ellos procuraban cuidarse los unos a los otros, suplir a las necesidades los unos de los otros. Y no solamente estoy hablando, como lo menciona el libro de Hechos, de necesidades físicas. Estamos hablando también de suplir para necesidades emocionales, espirituales. Ahí estaba ese cuidado, ese afecto, ese cuidado mutuo de unos con los otros. Acuérdense también cuando empezaron a presentarse los primeros casos de persecución y de necesidad en la iglesia. Muchísimos de ellos empezaron a vender, no porque nadie les dijera, porque Dios les movía. ¿A qué? A ser generosos. A como predicaba Juan el Bautista: si tú tienes 2 capas y ves que tu hermano está sin abrigo, dale la otra capa. Era la generosidad, y algo que era patente y muy vibrante en esta época era el cuidado que ellos tenían. Recuerden muchas veces las historias que nos cuenta el libro de los Hechos, cuando Pedro y algunos de ellos que fueron arrestados, habían grupos que se reunían para orar, para pedir: Señor, por favor, lleva a cabo tu voluntad, que ellos queden libres, Señor, que tu evangelio pueda seguir siendo proclamado. Y Dios se movía de una manera tremenda en medio de ese cuidado y de ese amor fraternal de los unos con los otros. La iglesia se reunía tanto en grupos pequeños para partir el pan en los hogares como en grupos grandes. Estaban unánimes y iban al templo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ellos, como les decía, la dinámica era en casas, en grupos pequeños, quizás grupos de 5, de 10, de 15, dependiendo del tamaño de la casa, me imagino yo, y todo eso. Pero ellos siempre estaban permanentemente reuniéndose y aprendiendo cada día. La iglesia también practicaba el sacramento de la Santa Cena. Si ustedes quizás pueden ir después y buscar en el libro de Corintios, cuando Pablo hace amonestación a los corintios de cómo estaban y los desórdenes que se estaban presentando con la administración de la Cena del Señor. Ellos no lo hacían como lo hacemos nosotros. En los domingos, bueno, cada iglesia tiene su liturgia en cuanto a la administración de la Cena del Señor. Algunas lo tienen una vez al mes, otros lo tienen todos los domingos, otros cada vez que se reúnen administran la Cena del Señor. Bueno, eso varía, no hay ninguna norma al respecto. Tenemos libertad, pero lo importante es que ellos recordaban el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Esta cena simplemente era, como el Señor dijo, es como para que ustedes permanentemente estén predicándose a ustedes mismos y compartiendo con todos la obra del Señor en la cruz y lo que Él hizo y lo que Él ganó para cada uno de nosotros. Y generalmente estas cenas no eran como las que nosotros tenemos en las iglesias, como les dije yo ahora,
que es el partimiento. Están las copitas, te dan una copita con vino y te dan un pedacito de pan. En ese entonces lo que generalmente sucedía era que compartían alimentos. Y al final, pues como en la última cena del Señor, la copa con el vino y el partimiento del pan haciendo memoria de lo que el Señor había hecho por ellos. Pero entonces compartían, cenaban alrededor de una mesa. Es algo muy lindo, es una dinámica muy linda. A mí creo que de las cosas más lindas que podemos hacer también como iglesia es eso, poder, sea que todos traigan una porción o sea que, bueno, como sea. La idea es que podamos compartir alrededor de una mesa, como sentados, como si fuéramos como familia y acordarnos del Señor Jesús. La iglesia también pasaba mucho tiempo o dedicaba mucho tiempo a la oración comunitaria, todos como cuerpo. Ellos sabían porque estaban en permanente comunión los unos con los otros, había muchísimos motivos de oración, había gente que estaba involucrada en el ministerio. Entonces ellos, ¿a qué se dedicaban? A levantar oración delante del trono del Señor por cada una de esas situaciones, por cada uno de esos esfuerzos que se estaban haciendo, porque la palabra del Señor fuese en avanzada, porque los que estaban recibiendo persecución pudieran perseverar, porque, bueno, todo tipo de necesidades, todo tipo de peticiones se elevaban delante del trono del Señor. Y de nuevo, en hogares y al mismo tiempo también en reuniones mucho más grandes, públicas. La otra cosa que también caracterizaba de una manera tremenda la iglesia era la práctica en la administración del dinero. Era transparente, se compartía económicamente. La iglesia recogía en ese entonces no tanto para construir templos, que está bien que los construyan, no tengo ningún problema con que los construyan, créanmelo, pero dedicaban muchísimo de lo que se recogía para ayudar a los pobres. Y estoy hablando no solamente a los pobres de la iglesia, también a los pobres de otras iglesias. En ese tiempo no habían las banderas ni los muros de las denominaciones de ahora. Todos se veían como hermanos, miembros de una sola iglesia, porque como les dije en eclesiología, somos un cuerpo sobre la tierra y se consideraban a sí mismos así, se amaban a sí mismos así. No era que yo soy de aquí y usted de allá, no, había ese amor y esa comunión y esa preocupación, y muchas de las finanzas de la iglesia estaban dirigidas a ayudar a otras congregaciones, a los hermanos. Acuérdense como Pablo felicitaba a los filipenses por su absoluta generosidad y cuidado para con los hermanos de Jerusalén y de otras comunidades que estaban enfrentando dificultades, ya fuera por persecución o por escasez de otro tipo. Pero ahí estaban, la iglesia, el amor de la iglesia, el amor entre hermanos, haciéndose patente también en el área económica, en el área financiera. Ellos proveían también para la gente que estaba en necesidad. Eso era algo que hacía Pablo y que hacían muchísimos de los discípulos en ese entonces. Ellos recogían ofrendas de unas iglesias para llevar a los hermanos de otras iglesias y también para ayudar a gente pobre que estaba en otros lugares, que todavía no habían conocido al Señor, pero que le hacían ganar también de esa forma favor delante del pueblo. El Señor Jesús también lo practicó, acuérdense. Habían muchas mujeres que le servían al Señor con sus bienes. Y acuérdense que parte de la administración y de las responsabilidades de Judas era de lo que sobraba después de que se cubrían los gastos del Señor Jesús y de sus discípulos. Siempre todo lo que sobraba iba para ayudar a los pobres. Entonces era una iglesia que era absolutamente, practicaba de una manera muy grande la generosidad, la bondad y la caridad, no solamente entre sus hermanos, pero también entre todos aquellos que tenían necesidad de algún bien. Habían muchísimos actos también de poder, habían milagros, habían muchos hermanos, iban, oraban y ocurrían en sanidades, hermanos. Y no estoy hablando de cosas muy fuertes, estoy simplemente hablando de que la gente iba y oraba. No estamos hablando de cultos ni de milagros ni de ese tipo de cosas, estamos hablando simplemente de que el Señor, y conforme a su voluntad, a los que quería sanar, sanaba, y eso era lo que estaba sucediendo y sucedió durante mucho tiempo y tiene que seguir sucediendo con cada uno de nosotros en medio de la generación en la que nosotros vivimos.
También la otra cosa que caracterizaba muchísimo a la iglesia era el hecho de un espíritu de gozo. Dice aquí que ellos compartían el pan con alegría y con sencillez de corazón, hermanos. Es lindo y tenemos que promover el hecho de que nosotros seamos sencillos, transparentes. No hay cosa más apreciada en el corazón, por lo menos en el mío, que el hecho de ir y encontrar que nuestros hermanos con los que nos congregamos son auténticos. Es tan triste cuando uno entra a congregaciones y muy frecuente encontrar congregaciones en donde nos hemos ido acostumbrando en cierta manera a ponernos una máscara, yo le digo la máscara del pibe, ¿no? Acuérdense que el pibe Valderrama siempre dice todo bien, como el pibe. No todo en nuestras vidas tiene que ir bien. Todos nosotros estamos permanentemente enfrentando la vida y la vida es difícil. Y no hay nada más lindo que el hecho de que nosotros podamos encontrar en la iglesia como cuerpo de nuestros hermanos, verdaderos hermanos y amigos, con los que podamos ser sinceros, con los que no tengamos el temor de que empiece a correr, que tal situación sucedió y empiece a correr como chisme para despellejar y como decía Pablo, mordiéndonos los unos a los otros. Eso es absolutamente contrario a lo que nos muestra el ejemplo aquí de la iglesia primitiva. Ellos eran auténticos, ellos eran genuinos, ellos eran transparentes. Lo que sucedía, ellos lo conocían y lo enfrentaban con un espíritu de hermandad, de fraternidad, de cuidado, de compasión. Y por eso es que cuando ellos se reunían, lo hacían de una manera sencilla, no tenían que alardear, no había esa preocupación tan fuerte por llegar con la ropa más bonita o con aparentar quizás ser más de lo que somos. No, hermanos, no hay nada como más hermoso ni de más valor que la sencillez. Yo creo que ni siquiera el anillo de diamantes más costoso que encuentres en el mundo podrá reemplazar el hecho de que tú encuentres la sencillez en el corazón de tu hermano. Eso es algo que tú tienes que valorar, que tienes que promover. Y que también cuando nos empecemos a alejar de eso, tú tienes que exhortar para que volvamos de nuevo a los caminos de la alegría y de la sencillez del corazón. Cuando eso sucede, créanme, hermanos, podemos gozar y tener una tranquilidad y una paz y una alegría de podernos congregar y compartir con los hermanos, porque sabemos que vamos a encontrar a un hermano, no a un juez, no a alguien que va a estar hablando a nuestras espaldas, pero que por el contrario va a estar llevando la carga que yo estoy también cargando. Entonces es lindo ese tipo de estilo de vida. Esta vida comunitaria era extraordinaria y atrayente a las personas de afuera. Imagínense ustedes, y no estoy hablando de una utopía, estoy hablando de que fue una iglesia y por eso les invito a seguir leyendo el libro de los Hechos. Fue una iglesia que enfrentó muchísimos obstáculos porque somos pecadores, pero que sí procuró y desarrolló de una manera muy eficaz un modelo a través del cual el amor fraternal, el estudiar las escrituras, el compartir en oración, el compartir el pan, el tener comunión los unos con los otros, era el día a día, era el pan diario, digámoslo así, entre todos los hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Cada uno de estos ingredientes, de estos principios, nosotros tenemos que procurar que se fomenten y que estén presentes en cada una de nuestras comunidades, para que el nombre del Señor pueda recibir gloria, pero también para que los que están afuera y están viendo el estilo de vida que nosotros vivimos, en santidad, en amor, en honestidad, en sencillez, que habla completamente de un estilo de vida contrario al otro, los confronte y al mismo tiempo los ayude a ganar favor a aquellos a quienes el Espíritu de Dios ya está trabajando.